En estas tristes fechas que corren, cuando las bombas resuenan con tan malos augurios y tan pésimas realidades, es un gusto poder disfrutar. Siempre es un gusto, pero yo creo que en estas circunstancias se incrementa disfrutar de la posibilidad de dar voz a la palabra, de poder contar, y en mi caso de haber sido invitada, cosa que agradezco enormemente por su autora, estar aquí en la presentación del último libro de Luisa Echenique, que, insisto, le agradezco muchísimo la deferencia. Está con nosotros la autora, ya saben, novelista, poetisa, yo diría que activista cultural. No sé si le gusta la definición. A mí sí me reconozco. Lo de activista incluso podríamos quitarlo de cultural. Podríamos ponerle otro adjetivo también. Lo de cultural. Y nos acompaña también en este trío femenino, que no deja de ser también un gusto, Pilar Rodríguez, que es profesora de comunicación de la Universidad de Deusto y es además especialista en cine, literatura y en políticas de género y en estudios de género. Esta novela tan primorosamente editada, los libros no solo están bien por lo que cuentan, también están bien por cómo se presentan, y es un libro, insisto, primorosamente editado. Se titula Cruzar el agua. 3 palabras muy gráficas, que remiten casi a una realidad algodonosa, pero también muy bravía. Y yo creo que el libro combina esas 2 realidades, esos 2 planos, entretejidos por la historia de una de sus protagonistas, que es modista, y están muy bien hiladas las palabras con esa estupenda concisión en el lenguaje, porque son apenas 180 páginas y no solo pasan muchas cosas, pasan varias vidas en esta novela que se lee corrido. Yo diría que casi como si fuera un thriller por omisión. No lo pretende, pero acaba siendo casi un thriller por omisión. Es una novela que trata temas universales: la soledad, el miedo, los secretos, los traumas, la solidaridad entre las mujeres, que me atrevería también a decir que es universal, y con dilemas muy del presente, como el acogimiento, la integración de la inmigración, el desarraigo del arraigo, o el arraigo en el desarraigo, que yo creo que luego es un tema que podemos explorar. Y en estos días en los que la guerra nos marca tanto y estamos viendo imágenes de oleadas de refugiados ucranianos saliendo de su país, cobra un especial significado. Yo quería empezar, después de la presentación, charlar con vosotras. A mí hay 2 frases que me gustan mucho de la novela. Solo hay vida en lo imprevisible, porque solo hay libertad. Y la protagonista, hay un momento que se deja decir, o el narrador lo dice por ella: no quiere la vida, solo la lucha. Muy buenas tardes. Lo imprevisible, lo previsible. ¿Cómo nace esto, Luisa? Que yo no te lo he preguntado. Yo vengo aquí sin haberle preguntado a Luisa cómo Pues se le ocurre esto. Te lo voy a contestar. Primero, si me permites, voy a agradeceros a todos y a todas que estéis aquí. Para mí es más que un placer, es una emoción, ¿no? que hayáis acudido a esta presentación. Veo que algunos y algunas de vosotros habéis venido con vuestros hijos y ver niños y niñas, bueno, niñas, creo que son todo niñas aquí, también me hace una particular ilusión, porque sabéis lo que me importa la transmisión, que esa cadena de transmisión cultural y de todo tipo, pero también cultural y literaria, no se interrumpa, ¿no? Y también porque en la novela uno de los protagonistas, Juan Camilo, es un niño, y por lo tanto, para él trenzar también como pasarelas o puentes de comunicación con los adultos es fundamental. Y quizá es eso, ¿no? Lo imprevisible es no estar definitivamente atado a nada. Las personas que salen porque han dejado un país con unas circunstancias terribles, o las personas que tienen un pasado terrible, de algún modo tienen que pensar que lo que está por delante es una hoja en blanco, ¿no? Que no van a estar definitivamente
marcadas por eso. Yo creo que esa es una visión mía de la vida, del mundo, y que desde luego a lo largo de, quizá es lo que tienen en común mis libros, ¿no? Es esa voluntad, podría decir, antideterminista, ¿no? Que de algún modo los seres humanos somos capaces, a pesar de las circunstancias más difíciles, de conseguir escribir nuestra vida, ¿no? Hegel lo decía muy hermosamente, hablando de los personajes de Shakespeare, ¿no? Conseguir que sean libres artistas de sí mismos, ¿no? Que lo que Shakespeare hace con sus protagonistas es hacerles libres artistas de sí mismos. Pues de algún modo, a mí me parecía importante que estos tres personajes, que tienen una larga carga por detrás, puedan ser libres artistas de sí mismos. Pero es curioso porque son artistas de sí mismos, la libertad es un terreno muy amplio, pero aquí hay mucha, como te leía en una entrevista con Alberto Moyano, y la frase me gustó mucho, las palabras llenas, ¿no? Es una novela que contiene muchas cosas con un lenguaje extraordinariamente depurado, que no sé si está buscado, no está buscado. Yo pienso que cada uno de mis libros es un poco la desembocadura de ese mismo río, de ese mismo torrente, ¿no? A mí me importa que la escritura sea una escritura esencial. Pilar titulaba así uno de los ensayos que generosamente me dedicó, y ahora te voy a pasar enseguida la palabra a Pilar para que esto sea una conversación a tres. Y yo creo que eso, ¿no? Buscar quizá también, porque me parece un imperativo estético, pero también ético de la literatura, ¿no? En un mundo saturado de discursos, y tenemos cada vez más la impresión de que hay, son como sonajeros, ¿no? Palabras sonajero, que suena algo, pero de algún modo casi todo está hueco. Que el lenguaje de la literatura, que el territorio de la literatura sea de algún modo el territorio de la fiabilidad del lenguaje, ¿no? Y para eso buscar palabras que vayan ahí porque tienen que ir ahí, ¿no? Yo las elijo, suelo decir que de una en una, le digo a mis alumnos, que también aquí hay muchos alumnos que a veces se desesperan un poco cuando ven que la ambición literaria requiere muchas veces esfuerzo, ¿no? Y yo trato de inculcarles la ambición literaria. Entonces, a veces nos desesperamos los escritores porque la palabra no acaba de encajar. Bueno, pues tiene que encajar, y de algún modo es algo que yo he trabajado en todos mis libros, pero siempre tengo la impresión de que en el último es cuando desemboco mejor. Luego habrá otro y pensaré que lo tengo que hacer todavía de un modo diferente, pero efectivamente me importa. Pero bueno, tú estás en el periodismo, Pilar también está en la escritura y en la investigación. Cada vez creo que es más importante, cada uno desde su plataforma, cada uno desde su espacio, transmitir un lenguaje fiable. Podremos equivocarnos o no, pero que haya una forma de sinceridad. Yo creo que esas palabras llenas son palabras sinceras, ¿no? Sí, bueno, yo también quiero agradecer mucho la oportunidad de estar esta tarde en tan buena compañía. Yo, como tengo esta deformación académica, leo ya los libros de Luisa, las novelas de Luisa, pensando en lo que voy a escribir sobre ellos, pero no. He de decir, de verdad, y te lo dije además cuando leí el libro, que este libro me emocionó. Y lo he vuelto a leer hoy y me ha vuelto a emocionar. Yo creo que de verdad tiene un final que emociona, ¿no? Y que emociona por varias cosas que no vamos a desvelar ahora, pero yo creo que es una de tus novelas, es una de las que más me ha emocionado, a mí particularmente. Y yo había empezado precisamente diciendo que Cruzar el agua tiene desde las primeras páginas el estilo inconfundible de Luisa Echenique, que ya conocemos muy bien, ¿verdad? Y esa palabra esencial. Por ejemplo, en la página 16, ¿no? Y tenía esta cita en relación a este contar esencial, a esta palabra esencial. Dice: porque para contar hay que ordenar las cosas, colocar delante lo que tiene más sentido y arrinconar lo que no vale tanto, lo que ya no tiene que valer. Contar es como hacerse la limpieza por dentro, poniendo aquí, guardando allá, tirando algunas cosas definitivamente. Y contar hace bien. Entonces, me gusta mucho esta imagen, ¿no? De eliminar, quitar. Hay que quitar cosas, hay que seleccionar, hay que ordenar también, ¿no? Para ver dónde llegamos. Entonces, bueno, pues leyendo la novela, yo veía, como digo, el estilo inconfundible, porque tiene un estilo que se reconoce. Aunque yo no hubiera sabido que esta, ni tuviera el nombre, si hubiera empezado a leerlo, ya sabría que esta era una obra escrita por Luisa Echenique.
pero e incluso por otras cuestiones, ¿no? Cuando avanzamos y alcanzamos el final, ya reconocemos otra de las constantes de las obras de Luisa, personajes, como ha dicho también Lourdes antes, ¿no? Que a pesar de haber tenido vidas difíciles o de haber sufrido algún serio revés en su vida física o emocional, se resisten a rendirse a la desesperación o a abandonarse a la desgracia. Por el contrario, se esfuerzan para lograr reubicarse, resituarse y recomponerse para tener una vida digna y una vida buena. Pero, tras varias obras anteriores en las que el tema central se ligaba a la violencia terrorista y a sus consecuencias, aquí hay un cambio en el foco, que se traslada a la experiencia de las personas que migran. Y no es extraño que ahora haya ya varias novelas contemporáneas e incluso algunas escritoras vascas que van recogiendo la realidad que vivimos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, porque esto es algo que nos está pasando y que vemos en nuestro entorno, ¿no? Y solamente quería llamar brevemente la atención a un par de asuntos, ¿no? No puedo evitar mi vena académica, lo siento, van a tener que soportar que diga alguna cosa, porque si no, no puedo hacerlo de otra manera. Me hizo pensar inmediatamente la novela en una teoría norteamericana que desarrolló Kristen Swanson, pero que se llama La ética de los cuidados, o la teoría de los cuidados, ¿no? Que es muy larga, pero solamente quiero citar. Esta teoría de los cuidados dice, se refiere a la capacidad de las personas para dar cuidado, teniendo en cuenta el conocimiento empírico, ético, personal y estético. Y es que me parece que se adecua completamente a la relación que tiene Irene con Manuela, ¿no? Es ese cuidado, y luego Irene con Juan, que yo ya le llamo Juan como quiere él que le llame, ¿no? Al final. Entonces, ese conocimiento empírico, ético, personal y estético, porque no hay ninguna de estas dimensiones que se descuide entre los tres, ¿no? Se cuidan éticamente, con conocimiento, pero también estéticamente, con ese cuidado en aprender a servir bien el té y a comportarse bien en la vida, ¿no? Para recuperar esa vida digna que tienen. Que me parece muy interesante. Por eso digo que en las redes que se van tejiendo, Manuela cuida y ayuda a Irene, pero Irene lo hace con Juan, y en el intercambio de conversaciones y de saberes se crean esos vínculos emocionales y éticos que ayudan a mejorar la vida al final de todos los implicados, por muy dura que haya sido antes, ¿no? O por muchas dificultades que se hayan tenido. Termino con una breve observación y luego, Luis, a ver si te parece que hay algo de esto, ¿no? O a lo mejor no. Otra cosa que me gustó mucho de la novela y me sigue gustando es que se nos muestra que la inmigración no es un fenómeno único ni homogéneo, cosa que ya sabemos, ¿no? Por muchas obras, por muchas películas, por muchas novelas, pero hay que recordarlo continuamente. Hay muchas circunstancias y diferentes contextos que hacen que las personas se sientan de diverso modo su pertenencia, su deseo de permanencia, su nostalgia, su deseo de permanecer o de volver. Por ejemplo, hoy en día, como nos recordaba Lourdes al principio, ¿no? Esta situación atroz que estamos viviendo con la guerra, ¿no? Yo escucho todos los días a muchas personas de Ucrania que acaban de llegar y que solo piensan en volver. Y esto es lógico, es absolutamente lógico, porque no había un proyecto previo, no había un plan, no había una ideación y una planificación de que yo quiero salir de mi país, quiero irme, y no había nada de esto. Por cierto, es curioso porque entre las mujeres que están en el taller de escritura en este libro hay una mujer ucraniana, ¿verdad? Liuba. Y que ya ella dice que tenía mucha relación, que escribía muchos WhatsApps con la familia, ¿no? Y que estaba, o sea que ya había una mujer ucraniana aquí en el libro. Pero digo, es cierto que ahora, si de manera tan repentina y tan súbita tú tienes que salir de tu país y de pronto, pues no puedes pensar en otra cosa más que yo quiero volver a mi vida rutinaria. Pero sin embargo, para mujeres que durante mucho tiempo han planeado primero en la imaginación y luego en el viaje real, ¿no? La idea de ir a otro país, se abren otras posibilidades y se abren otros caminos que pueden ser muy, muy fructíferos y que pueden dar lugar a gran felicidad, ¿no? En el sitio también de llegada. Entonces me gusta que la novela también nos recuerda que la inmigración no es no es ni homogénea ni hay un único modelo. Y no sé, Luisa, ¿tú nos quieres decir algo sobre esto? Bueno, sí, pero como me ha empezado Lourdes haciendo una pregunta, yo Sí. he agradecido por partes, primero naturalmente a vosotras y a vosotros, naturalmente a mis
dos compañeras, a Lourdes Pérez y a Pilar Rodríguez, por su generosidad, sus palabras y por estar acompañándome hoy. Naturalmente al Coldo Michelena y a su director Pachi Presa por acogernos hoy maravillosamente y a todo su equipo, y también a la editorial Nocturna por su confianza y por su buen hacer, porque como decía Lourdes, la edición es muy bonita, es preciosa, y yo sé cómo cuidan cada detalle, cómo me proponían las portadas, es decir, está verdaderamente hecho con mucho mimo, y desde aquí quiero agradecérselo. Y también, naturalmente, a Adolfo López de la librería, porque, bueno, pues Zubieta, porque siempre también apoya, no solamente apoya la salida de mis libros, sino también muchísimos actos literarios que se celebran en su librería, y tener libreros cómplices con la literatura y con la cultura es muy importante. En relación con lo que comentaban mis compañeras y esto último que decía Pilar, efectivamente la novela tiene distintas temáticas, pero podríamos decir que sí, que es un fenómeno migratorio, no en el sentido literal, en algún caso sí, porque Manuela es una mujer colombiana que viene a vivir entre nosotros con su hijo, Juan Camilo, pero hay otra protagonista que es Irene, que es una mujer, podemos pensar de aquí, el libro no se sitúa en un lugar preciso, pero por alguna indicación podemos pensar que es el País Vasco. Pero en cualquier caso, también Manuela tiene que hacer un gran desplazamiento. Yo creo que es una novela sobre los desplazamientos, sobre lo de dejar atrás y no querer volver. En algunos casos no queremos volver porque sabemos que no podemos volver, porque el pasado, las circunstancias del pasado se han vuelto irrepetibles, ¿no? Prácticamente siempre en la vida es así, pero bueno. Pero en el caso de los países es verdad que hay migrantes que quieren volver, y la novela contiene, desde luego, algunos, esas mujeres del grupo del relato del viaje, como se llaman, pero Manuela, que es el personaje central, no quiere volver. Y a mí me parecía importante explorar también eso, ¿no? Yo creo que la literatura tiene que abrir horizontes de posibilidades, y frente a la migración, pensar que hay migrantes que se sitúan muy gozosamente en un nuevo arraigo, que lo buscan, que no solamente buscan una nueva vida, sino la oportunidad de una nueva biografía, ¿no? Entonces, es su caso. Yo ya había abordado de alguna manera esto en Absoluta Presencia, en ese caso en relación con el exilio, pero sí me parece importante que entre los enfoques que damos al fenómeno migratorio esté también ese, ¿no? Yo suelo decir que no todos los migrantes son Ulises que quieren volver, algunos son como Eneas que salen de Troya para fundar otra ciudad, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay migrantes nostálgicos y migrantes fundadores de nuevas vidas, y yo quería que mi Manuela fuera así, pero precisamente para introducir esos debates. Y en relación con lo que dice Pilar del cuidado ético y estético, es verdad que tienen profesiones distintas. Irene, por su trabajo en la moda, está mucho más acostumbrada a una reflexión estética también, pero tejen entre ellos con una multitud de detalles una forma de pasarelas, ¿no? Que les permiten sostenerse, ¿no? Cada uno necesita una pasarela distinta, cada uno tiene un agua que tiene que cruzar. Y en la medida en que uno de los personajes es un niño, está ese elemento también educativo, ¿no? Una educación que en el caso de Juan Camilo es una educación afectiva y es una educación sentimental, porque lo que le ha sucedido en su pasado ha completamente distorsionado, ha creado un caos en el mundo de sus afectos, ¿no? Entonces, efectivamente, a través del cuidado, a través del detalle, a través del aprendizaje de una gestualidad cotidiana, pues se van dando apoyo los unos a los otros, ¿no? Solos no van a poder salir de donde tienen que salir, que es en algunos casos circunstancias muy duras, pero entre los tres juntos a lo mejor lo consiguen. A mí me parece una de las
quizás es el hallazgo para mí más rompedor del libro, porque la historia de Manuela, que ella la relata casi de manera vergonzante, porque está mal visto decir que no te gusta tu tierra y que no quieres volver a tu tierra. Y eso sí que me parecía un aspecto, insisto, bastante transgresor, porque rompe la idea tan establecida, y en este país nuestro bastante arraigada, de que la vida es el país en el que vivimos, de que nuestra identidad se construye sobre el lugar en el que estamos. Y yo siempre me pregunto, cuando hablamos de las identidades, ¿por qué no se habla de la gente que no tiene identidad? Que voluntariamente, la identidad quiero decir identificada con un territorio, con un pueblo, con una nación, con una idea, digamos, más allá del individuo, ¿no? Eso no se explora. Tú necesariamente tienes que tener un arraigo, y el arraigo suele ser eso, a la tierra, ¿no? El amor a la tierra. Y por eso esa visión de Manuela, que insisto, lo cuenta, o ella parece ser consciente de que es una admisión vergonzante a ojos de los demás, porque además está rodeada de otras mujeres que buena parte de ellas manifiestan echar de menos su lugar de origen. Ella en su caso no lo echa de menos, pero además creo que no lo echa de menos no solo por la experiencia, digamos, el trauma que marca su vida, sino también por otros elementos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Como decía hace un momento, me parece importante abrir horizontes de posibilidades, ¿no? Porque finalmente la libertad literaria te da eso y por lo tanto también propuestas que sean para la vida, ¿no? Efectivamente, su delicadeza le impide decir de un modo muy ufano que no quiere volver. No quiere ofender, ¿no? Digamos, a sus otras compañeras, que casi todas quieren volver a sus casas, ¿no? Pero ahí había también otro elemento que a mí me parecía importante explorar. No es una migrante. O sea, yo quería también lo que decía antes Pilar. A veces creo que no hay que simplificar las razones por las que la gente sale de sus países, ¿no? Es obvio que en muchos casos son esas migraciones, casi son exilios, porque vienen de situaciones de violencia invivibles, lo que está sucediendo ahora, pero incluso persecuciones de otro tipo. Son una de las razones, pero casi las que van a determinar casi los estatutos de refugiado, ¿no? Pero luego está evidentemente la gran migración económica, que conocemos ahora porque recibimos y durante muchísimos periodos de nuestra historia, porque fuimos emigrantes hacia otros lugares, en unas regiones más que en otras, ¿no? Pero a mí también me importaba explorar otras razones. Yo creo que un territorio no es solamente una cuestión de identidad o de arraigo, a veces es también un escenario de oportunidades. El escenario de oportunidades, y en el caso de Manuela, y no lo voy a desvelar, por la experiencia de la que sale, está buscando algo que no es usual plantear como que es el objetivo del migrante, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Y eso ya se exacerba en el personaje del niño, porque siguiendo un poco el hilo de lo que tú estás planteando, no solo no quiere tener, ¿por qué no?, ninguna identidad, y desde luego no vinculado a un territorio, sino a veces puede querer ser extranjero al lugar de donde viene, ¿no? Por las razones que sean, por objeciones que muchas veces son de índole sentimental, pero también pueden serlo éticas, ¿no? Entonces, de una manera, podríamos decir, muy cotidiana, muy natural, porque Manuela pues el niño es un niño y Manuela es una mujer sencilla, podríamos decir, sin sofisticación. Irene es una mujer más sofisticada, pero sin sofisticación, con detalles pues muy sencillos, ¿no? Habla de la escritura como de la limpieza porque es una asistenta, ¿no? No lo destripo porque desde la primera página se sabe. Por lo tanto, va a utilizar metáforas muy sencillas para explicar cosas que tienen en su vida un enorme calado, ¿no? Pero volviendo un poco, si me permites, a lo que hablábamos antes, ¿no? Estas relaciones que se van estableciendo entre los tres personajes, la de Irene con el niño, ¿no? Al final
tarda mucho, pero merece la pena esperar, porque la verdad a mí me parece fantástica esa relación que tienen, pero ya lo han tenido entre ellas dos, entre Manuela e Irene. Como tú dices, Irene es una mujer más sofisticada, pero ese cuidado del que hablaba yo, que es ético y estético, se construye a través del diálogo, ¿no? Sobre todo porque es una mujer ciega, que eso, bueno, se sabe desde el principio. Sí, se sabe desde el principio. No estoy diciendo y desde nada, la contraportada, o sea que no estoy no diciendo estamos, nada. No estamos diciendo nada. Pero entonces, Sí, obviamente, la ciega, relación se construye en el diálogo, en la palabra, y quería citar en la página 51, dice, por ejemplo, ¿no? Cuando Manuela le va a contar algo importante, y dice, Manuela se quita el delantal, ella lo oye y siente como si de pronto alguien le hubiera puesto un chal sobre los hombros desnudos. La protección cálida del afecto y el respeto que le inspira a esta mujer que está a punto de contarle algo distinto. Irene lo ha entendido y que sabe que algunas historias necesitan su propio atuendo. Entonces, esta imagen de ponerse el chal sobre los hombros desnudos es ese afecto y esa protección que le proporciona a Irene que le cuente su vida, ¿no? Irene siempre le pide que le cuente cosas del exterior, que le traiga la vida, que le lleve la vida a casa, pero cuando esto se traslada también del exterior al interior, cuando ve que le está contando algo importante, hace falta el cambio de vestuario también, ¿no? para llegar a esa escena que es importante de contar. Pero es ese afecto que se va creando entre ellas que se demuestra físicamente como ese chal, que me parece una imagen muy, muy bonita, ¿no? Muy hermosa, la protección del chal sobre los hombros desnudos, y así es como se van construyendo las relaciones entre ellos. Luego Irene se pone un poco más bruta con el niño, que también me parece muy bien, ¿no? Cómo lo hace, se pone un poco más firme porque el niño lo necesita en aquel momento, ¿no? Pero esas relaciones entre los tres es una parte que a mí me gusta mucho del libro, ¿no? Pero parte todo de las relaciones que se establecen entre las mujeres. Sí. Y sí que es muy universal. Yo sí vale la experiencia personal, tuve la inmensa suerte de hacer un viaje a Pakistán y efectivamente aquellas mujeres, en la mayoría de las cosas, desgraciadamente para ellas, tienen muy poco que ver con las que estamos aquí sentadas, pero da lo mismo, porque a los 10 segundos nos entendíamos. O sea, hay una especie de, a mí me gusta pensar que hay una especie de lenguaje universal, no sé si construido sobre la marginación, sobre la vulneración de los derechos compartidos, no lo sé, pero sí que creo que, que el libro sí se sostiene sobre las relaciones de los tres y sobre lo que hay alrededor, pero singularmente entre la relación de esas dos mujeres que cada una a su manera sufren dos traumas distintos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y sin embargo creo que el núcleo efectivamente es la solidaridad entre esas mujeres, y no solo, porque hay otras mujeres que también entran en juego, y quizá efectivamente, yo lo que igual no diría entre las mujeres, sino hay una forma de feminización, porque hay los hombres también de la historia, y esencialmente uno, que es que va a ir adquiriendo protagonismo a lo largo de la novela, tienen esa característica, digamos, hay dos hombres, o hay varios modelos de hombres también, pero efectivamente hay un hombre que tiene un protagonismo en la primera parte de la novela y otro que tiene un protagonismo en la segunda parte, y es verdad que lo que hay es un proceso, yo diría, de puesta encima de la mesa de una cuestión de valores, ¿no? Y yo creo que eso también me parece importante, no es tanto ser hombres o mujeres, sino cómo somos hombres o cómo somos mujeres. Y de hecho, en la relación que decía Pilar, entre Juan Camilo, en su camino de convertirse solo en Juan, e Irene, se va a establecer una relación que es una relación de inversión de género total, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que esos elementos de cuidado que decía Pilar, ético y estético, están esencialmente en manos de las mujeres, pero no solo en la novela, ¿no? En lo que, pues por simplificar, podemos llamar un proceso de feminización, y hay en los retratos de los hombres que nos van a llegar a través de Manuela, esencialmente, porque es una de las narradoras, hay precisamente esa, casi también diría una migración, un desplazamiento de los lugares comunes asociados al género, ¿no? Bueno, hay un momento, de hecho, que se dice, lo dice Manuela, un hombre malo no es un hombre.
sea, yo creo que hay también es un hombre en tanto que sea bueno entendido como desplegador de valores, ¿no? De valores y de entonces, principios. yo diría que estoy de acuerdo contigo, la solidaridad es una especie como de feminización del conjunto de los personajes, y del otro lado se sitúan otras formas de actuación. Hay un movimiento, los personajes están en un desplazamiento permanente, porque yo creo que es así, o sea, que eso imprevisible que tú señalabas al principio, ¿no? En la medida en que tenemos la oportunidad de movernos, tenemos la oportunidad de cambiar cosas, las cosas que podemos percibir como errores, las cosas en las que tenemos que abundar porque percibimos que pueden ser buenas cosas, etcétera, ¿no? Pero todos los personajes, hombres y mujeres en la novela, están en un desplazamiento, solo que no todos se desplazan en la buena dirección, ¿no? Hay una cosa muy perturbadora que es cómo narras cosas terribles con unas palabras muy hermosas, y eso sacude mucho, ¿no? Hay una frase tremenda para retratar el desamor que es: sé que has venido para irte. O sea, son media docena de palabras, pero lo lees y dices, no necesito saber nada más. O sea, todo el dolor de, aunque estuviera ya muy derruido, ¿no? Pero todo el dolor de ese momento en sé que has venido para irte. Esa depuración eso de lo que hablábamos antes, esa depuración del lenguaje, pero que es muy hermoso y que retrata con mucha hermosura, con la hermosura de las palabras, realidades terribles. Y eso a mí, no sé muy bien cómo interiorizarlo, pero me perturba. Me gusta, pero me perturba. Desde el punto de vista, como tengo alumnos aquí, ¿no? Que siempre hablamos de los procesos de escritura, como es verdad que mi estilo siempre tiende a ser un estilo muy esencial, muy escueto, muy desnudo, ¿no? Pero en este caso, además, aunque yo me hubiera querido explayar, mis personajes me ayudaban, ¿no? Tú citas esa frase de una mujer que se ha quedado ciega, y podríamos decir, no que le dé todo igual, digamos que le da todo igual y ahora tiene que conseguir que algunas cosas no le den igual, ¿no? Lo único que le importa es la lucha. Entonces, la lucha. Entonces, ahí, digamos, el terreno para lo superfluo es inexistente. O sea, va al grano en el sentido más absolutamente literal del término por sus propias circunstancias. Manuela era mi aliada también en esto, porque Manuela quiere contar algo de su vida, porque sabe que cuando lo cuente, ella, protagonista de la historia, se quedará en la historia, pero ella podrá salir y continuar ese relato. Entonces, el trabajo del cuidado de la lengua para ella también es muy importante. Entonces, es mi aliada en el sentido de que también elige ella en sus cosas la palabra justa. Y no digamos Juan Camilo, porque Juan Camilo necesita una voz nueva, un acento nuevo. Y entonces, Juan Camilo no se fija en las palabras, sino en las letras, en cómo se pronuncia una Z o cómo se pronuncia una S, ¿no? Entonces, digamos, esos tres personajes son mis aliados. Aunque yo me hubiera querido salir un poco de la raya, me hubieran vuelto a poner en el camino, porque los tres tienen que trabajar verdaderamente el lenguaje de un modo absolutamente radical, esencial, ¿no? Muy bien, yo no sé si hay alguien que quiera intervenir o hacer alguna pregunta, si no aquí podemos seguir, pero bueno, si seguimos mucho vamos a lo mejor a desvelar al final. No, yo creo que nos estamos manteniendo bastante bien en la pregunta. Bueno, pues merece, si queréis, merece mucho la pena leerla, y leerla sin saber tanto tampoco, ¿no? Porque igual si no nos vamos a, igual vamos a acabar dando demasiadas pistas, que es mucho mejor leerla sin... Casi, yo lo disfruté muchísimo esta novela, la primera vez que la leí, porque no me imaginaba esto y no esperaba esto, y cuando no esperas esto es mucho mejor, ¿no? Yo padecí un poco. Es que yo con los niños padezco. Sí, también. Bueno, pues ahí están los tres. Pues espero que padezcáis lo justo y luego que venga el premio. No, pero el otro día en la entrevista que escuché con Eva Monente en la radio, ¿no? Eva dijo una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo cuando hablaba también de esta emoción del final, y Eva te dijo al final, yo la he leído y te deja un buen sabor de boca, ella lo definió así, ¿no? Que te deja un buen sabor de boca. No sé si es exactamente así, pero a mí sí me deja una emoción. Deja una esperanza. Sí, a mí me deja una emoción de ver
esta superación, ¿no? Que también pasa en otras novelas. No es la primera vez que vemos esto. Pero a mí esta superación que no es un final feliz de Hollywood, ¿no? Es el esfuerzo, es lo dura que es la vida, reconocido, sobre todo por Irene, que claro, se van teniendo unos años, se va viendo, la ilusión que tiene Manuela no es la misma que la que tiene Irene, han pasado muchas cosas, pero también han pasado años y han pasado experiencias que le hacen ver la vida desde una madurez distinta. Pero ver que a pesar de todo ahí se sigue, ¿no? y que la novela va subiendo, acaba en alto, yo diría, ¿no? Llega en un momento de emoción que te deja ese buen sabor de boca. Yo entiendo lo que quería decir Eva, ¿no? Quiere decir que no acabas diciendo, joder, y ahora la guerra y encima ahora esto, ¿no? O sea, no, todo lo contrario, te da es un buen sentimiento el que deja la novela al final, ¿no? Y yo creo que eso es importante. También necesitamos estas lecturas hoy en día, como estamos, ¿no? Porque si no ya... Sí, yo creo que necesitamos estas escrituras. A mí me parece que hay que ser subversivo también, que la literatura tiene que ser subversiva. Y en este momento hablar de la bondad, resulta casi escandaloso, ¿no? Pero me parece también fundamental, sobre todo porque creo que la bondad existe entre nosotros muchísimo. Hay amigos, gestos generosos, yo en fin, os miro y sé los montones de gestos generosos que me habéis dado a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, eso existe, lo que pasa es que está como tapado. Cuando no es una guerra es no sé qué, pero sobre todo también esa especie de deseo a través de las redes, de los medios, de sacar la parte más oscura, ¿no? Entonces, yo quería escribir una novela subversiva en la que lo oscuro estuviera, pero también lo luminoso, ¿no? Y esto me da pie para recordar algo con lo que quiero cerrar antes de pasaros vuestras preguntas, ¿no? Hablando de la amistad y hablando del lado luminoso, he dedicado el libro a dos amigos entrañables que nos dejaron hace poco, ¿no? A Inés Paternina, que seguramente algunos o algunas de vosotros la habéis conocido, y al escritor Pablo Aranda, que también algunos conocisteis aquí o la habéis leído, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí de corazón este es un libro que hubiera deseado no dedicar a su memoria, ¿no? Sino dedicárselos en vida, pero eso también quiero recordarlo. No nos has contado, yo te lo he preguntado, la llama que prende la novela. ¿Cuándo se te ocurre? Es curiosidad periodística, absolutamente. ¿Cómo la llama que prende? ¿No te... Sí, esta novela tiene que nacer de algo, de una semilla, de algo. Pues mira, esto es una cosa que es un poco también una inauguración, porque de repente se me ocurrió un día que yo ya he hecho a veces, en otro proyecto, pero de eso no os puedo hablar todavía porque tengo que mantenerlo verdaderamente en secreto. Pero con ese secreto inauguré una cosa que llamaría una intratextualidad, ¿no? Cuando a veces un escritor cita a un texto, pero que es un texto suyo también. Entonces, yo empecé a concebir Aves del Paraíso y Cruzar el agua a la vez. Digamos, el personaje de Miguel de Aves del Paraíso, de algún modo, mi primera idea estaba en la familia de estos personajes. Porque mi primera imagen de esta novela fue la de una mujer que entra vestida en el mar. Esa fue como la llama que prende, como dices tú. Pero en Aves del Paraíso, Miguel ve a una mujer a lo lejos que entra vestida en el mar. Entonces, ese juego intratextual, que eso les interesa sobre todo a los investigadores, entonces he decidido que voy a hacer ya en mis siguientes libros siempre una especie de juego en el que haya un contacto de la novela con otra novela mía. Entonces, en absoluta presencia, en Aves del Paraíso, y que además es un momento, no tienen absolutamente nada que ver, Miguel no sabrá nunca quién era aquella mujer, etcétera, pero eso le lleva a él a algo, a un movimiento, que es un desencadenante de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues esa mujer en mi cabeza es Irene. Y Irene, surgió esa imagen. Dije yo, ¿quién será esta mujer? Que me ha venido a la cabeza.
y que entra vestida en el mar. ¿Por qué entra vestida en el mar? ¿Qué le pasa? Entonces empiezas a pensar y ya empecé a imaginarme la historia y por qué entra y cómo sale y todo eso. Así que, bueno, vuestro turno. ¿Nadie va a preguntar nada? Venga. No, bueno, yo lo primero te quería dar las gracias, porque claro, venimos todos con el corazón encogido con toda esta situación que estamos viviendo y no sé, poner esa esperanza en una novela pues me parece maravilloso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si yo creo que hay cosas en las que ahondas bastante en tus novelas. Una es la identidad, cómo se construye, y otra también la condición humana, ¿no? Y entonces, bueno, creo que te quería preguntar si en esta novela también has cogido esos dos elementos y has profundizado en ellos. Sí, desde luego, porque la identidad en el sentido que también mencionaba Lourdes, ¿no? La identidad como una construcción y como una construcción de materiales móviles y podríamos decir como una construcción que no viene de nada, que no viene de serie, sino que los personajes no solamente luchan por conseguir, sino que deciden, ¿no? y van yendo hacia esa interrogación profunda y hacia esa consideración profunda de lo que quieren ser en esas circunstancias que tal vez en otro momento deseen otra cosa. Y efectivamente, ese buen sabor de boca que decía Pilar, ese optimismo, esa confianza, no es angelismo, ¿no? Entonces ahí viene mi respuesta a lo que dices de la condición humana. O sea, no es que sea una novela que, claro, si tú no miras o miras solo ciertas cosas, a lo mejor puedes tener un panorama relativamente confiado del mundo, pero a poco que te asomes a la ventana hay muchas cosas, ¿no? Entonces esta no es una novela de un angelismo, de un optimismo ciego o irreflexivo, puesto que es una novela que es una novela dura, o sea, que deja un buen sabor de boca, pero suceden cosas y han sucedido cosas que son duras, ¿no? Pero es una novela de confianza en una convicción profunda mía, que es que el ser humano contiene un lado luminoso también, ¿no? Que somos Dr. Jekyll sin Mr. Hyde, pero que somos Dr. Jekyll. Entonces, de algún modo, yo creo que eso no necesitamos verlo en la novela, yo creo que lo vemos, ¿no? Yo decía el otro día en esta entrevista a la que eludía Pilar, que las crisis o las guerras o lo que sea ponen lo peor del ser humano sobre la mesa, pero también lo mejor. Entonces, en ese sentido, rasgos de valentía, de solidaridad, de esperanza, son cosas que en algunos momentos pues, no necesitan explayarse, y aquí sí, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es una exploración de la condición humana, en lo que tiene de negro, naturalmente, y de blanco también, ¿no? Entonces, hay y a partir de esas opciones, que no son fáciles para los personajes, o que les colocan muchas veces en un alambre, pero van a conseguir crearse una identidad. Iba a decir provisional, pero no digo provisional en el sentido de que no la definitiva, sino en el sentido de que tal vez decidan modificarla en otro momento, ¿no? Una identidad móvil. En el caso de Manuel, además, es una lección, porque ella dice cada día, que cada día sea, viene a decir, ¿no? Que cada día sea distinto. Distinto, sí. Y es que es una mujer muy joven, además, entonces esa idea de que alguien muy joven o que alguien que ha padecido algo terrible, de algún modo no pueda ya tener esa página en blanco, ¿no? A mí es algo que siempre he considerado insoportable y que además creo que en todos mis libros tienen eso, ¿no? Pero aquí de un modo, quizá aquí hay un trabajo muy colectivo, ¿no? Y además, igual lo que tú decías, en un ámbito muy cotidiano, muy doméstico, porque yo creo que también se nos olvida que la heroicidad no es una cuestión de grandes territorios, ¿no? Y de cosas, ¿no? Ayudar al vecino. Del gesto pequeño del día a día, ¿no? Entonces, ellas están en una... sucede, bueno, hay exteriores también, como en las películas, pero es una novela que sucede en el interior, en muchos interiores, ¿no? En ese sentido,
se puede ser perfectamente bueno con un pequeño gesto y un héroe porque se atraviesa algo que parece pequeño, pero que es un enorme desplazamiento en la vida de alguien, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que solo me dio tiempo leer las primeras páginas antes de venir hoy y me ha llamado la atención que el silencio de Juan Camilo se parece bastante, o por lo menos a mí me parece después de esas primeras páginas, a Vagabundeo de Miguel, ¿no? De Aves del Paraíso. ¿Es el mecanismo parecido de hacerse invisible o dirías que es algo totalmente distinto? Solo como el mecanismo, no como razones. Yo creo que es un mecanismo distinto, ¿no? Pero cuando estás en una, digamos, Miguel de Aves del Paraíso es un personaje, podríamos decir, sofisticado, y cuando digo sofisticado quiero decir con recursos, con herramientas. Es un hombre adulto, es un profesor, tiene cultura, tiene medios económicos, es decir, puede acudir a una serie de herramientas, de instrumentos para combatir lo que le sucede. Entonces, quizá como tiene tantas cosas, ese vagabundeo que tú dices, o sea, digamos, cambiar pasa por destruir de algún modo, ¿no? Por quitar. Entonces, en él vemos casi una deconstrucción, casi una demolición de una serie de cuestiones de su vida. Juan Camilo no tiene instrumentos, es un niño. Es un niño que carece de elementos, de referencias, de herramientas para poder expresar y expresarse lo que le sucede. Solo tiene su pensamiento, porque es pequeño pero piensa, y en general, cuando se tienen pocos recursos, el territorio es el territorio del cuerpo, ¿no? O sea, es el cuerpo. Y de hecho vemos, bueno, y también nos pasa a todos con recursos o sin recursos, ¿no? De repente el cuerpo se convierte en nuestro propio campo de batalla, ¿no? Hay gente que somatiza, hay gente que, etcétera. Entonces, él, su único instrumento de disidencia es su propio cuerpo. No tiene cosas en su exterior. Pero Luisa, si me permites, yo creo que la pregunta es muy adecuada y yo estoy de acuerdo contigo, con lo que dices, porque en el fondo hay muchos puntos en común. O sea, es una respuesta, independientemente de los recursos que tengan, es una respuesta al trauma, es una respuesta al trauma por el dolor y es una respuesta, en los dos casos, a un dolor que se ha causado en un entorno familiar del que no son responsables directamente los personajes. O sea, si lo vas hilando, tienen muchos puntos en común. Es un dolor profundo que se ha causado en el seno de la familia, pero de los que podríamos decir que ni Juan ni Juan Camilo, ni Miguel son, digamos, directamente responsables, o son los que han infligido ese dolor, pero les ha repercutido de tal modo que se manifiesta en un trauma que luego físicamente, como dices tú, se manifiesta en el cuerpo de maneras diferentes. O sea que me parece interesante esa manera de verlo. A mí me parece interesante, ¿no?, la conexión. Lo que no estoy... mi respuesta es distinta, porque creo que en un caso es una sustitución. En el caso de Miguel, cuando tú has hecho algo, aunque indirectamente seas responsable, Miguel tiene que sustituir un código moral, o sea, tiene que sustituir un código por otro código. Por lo tanto, es un proceso de hacer sitio, de quitar y poner, es algo que efectivamente el cuerpo es un territorio en el que eso se produce, pero yo diría más bien es un entorno más amplio, ¿no? En el caso del niño, la traducción directa es en el cuerpo, digamos, y por eso, y además, el niño como víctima y Miguel como víctima pero también verdugo, yo creo que son distintos en los planteamientos, pero sí creo que la conexión es pertinente, también sobre todo porque una de las manifestaciones es el aislamiento de los demás, o hacia los demás, o con respecto a los demás, ¿no? Es una especie de
crearse un espacio de soledad donde solo en esa soledad se pueden tratar de resolver las cosas, pero también en ambos casos, hasta que no se establece una relación con otro, no se resuelve, ¿no? Pero es muy sugerente, y tú hablabas estos días del impudor que nos rodea, que a mí esa expresión me gusta mucho, porque es verdad. Hay una proliferación de gente contando cosas, pero contando cosas de sí mismo. Hay una especie de exhibicionismo permanente de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que creemos, el yo, mime, conmigo, ¿no? El contraste entre el silencio como fuente de bondad o como fuente de bien y las palabras como fuente del mal, ¿no? Y ese contraste que está en la novela a mí me parece muy sugerente. No, es que yo creo, por eso... El silencio que tiene mala prensa, vamos. Sí, cuando hemos hablado antes de la escritura esencial, yo creo que es que hacerse, quizá el hecho de haber escrito sobre terrorismo y con el terrorismo, ¿no? Mientras el terrorismo actuaba, haber escrito mis libros, me ha llevado a esa reflexión también, ¿no? Imaginaros lo que significa escribir sobre un tema del que está hablando todo el mundo, todo el día, la prensa. Se crean como clichés, una enorme cantidad de clichés, y lo que tiene, evidentemente la literatura no se lo puede permitir, la literatura tiene que ir en contra del lugar común y del cliché, buscar un espacio, ¿no? Entonces, abrirse camino en eso. Y es verdad que hoy hay esa exhibición, ese impudor, esa especie de escándalo de discursos, y ahí tienes la impresión de que los discursos con sentido les cuesta abrirse camino, y por lo tanto a la literatura también le cuesta encontrar la forma para hacerse audible, ¿no? Entonces aquí estos personajes también necesitan estrategias para colocarse en el interior, en el caso de Juan Camilo o de Juan, que suene su voz, que de algún modo exista su voz en aquella violencia de palabras, ¿no? O sea, ¿cómo vas a meter una voz? Él utiliza en un momento determinado la imagen del enjambre, ¿no? Una voz, voces, palabras como un enjambre, ¿no? Entonces, ¿qué haces con un enjambre? Y dice el niño, nadie le contesta a un enjambre, es que no contestas a un enjambre. Entonces, él tiene que buscar la manera de en ese enjambre meter su voz. Y por lo tanto, todas estas estrategias de forma son importantes. Bueno, os decía que es el aliado de una escritura también muy esencial. Buenas tardes. Felicitarte por el libro. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras que han dicho ambas dos de tus presentadoras, sobre todo Pilar, por la palabra concisa, precisa. Aunque no firme Luisa Echenique, se la reconoce, leyendo sus libros, efectivamente. Bueno, yo compré el libro y me llevaste de la nariz, hija mía, hasta el final. Pero ha habido... todo lo que habéis dicho es cierto, porque es bellísimo. Tiene símiles que son bellísimos y algunos desgarradores, pero en sí mismo bellísimos. Pero hay un personaje que me impresionó y ha sido la ciega. ¿Ha sido, perdón? La ciega. Ah, sí, Irene. Sí, Irene. Y entonces en la página 86 defines la ceguera, pero lo defines de una forma tan preciosa y tan precisa que ¿cómo lo has hecho, Luisa? Yo tengo que deciros, para ser totalmente sincera, que hablé un día, un rato, con una mujer ciega, que se había quedado ciega de mayor. Porque yo me sentía capaz de representar la ceguera, porque la literatura puede hacer que las cosas sean creíbles. No hace falta experimentar ciertas cosas para que sean, pero había una cosa que necesitaba preguntar. Bueno, puedes meterte en Google o lo que sea, pero no me apetecía, ¿no?
Entonces, a esa mujer ciega le pregunté por las imágenes mentales. O sea, si un ciego dice piano y ve piano, y entonces ve un piano todavía, o dice azul y ve azul. Y esa mujer me dijo, la gente que ha visto sí, pero eso se va apagando con el tiempo. ¿No? Entonces, que llega un momento, eso yo necesitaba saberlo. Y la otra pregunta que le hice fue si soñaban con imágenes. Si un ciego sueña con imágenes. Entonces, eso era algo que era lo que yo necesitaba saber, porque el resto me parecía, claro, ella me contó su experiencia, pero también lo que ella sabe. Entonces, lo que me explicó fue que las imágenes mentales existen un tiempo después de haber perdido la vista, pero luego desaparecen. Entonces, y el resto fue, no sé, imaginarme, ¿no? O sea, la atención, o lo que te puedes imaginar que es que desaparezcan los paisajes o que desaparezca todo, ¿no? La dificultad, los sentimientos. Pero eso sí necesité preguntarlo, y quise preguntarlo, porque no quise... es muy frío, ¿no? Entonces, y eso era algo que para mí era fundamental, porque yo tenía que saber si ella podía pensar y ver en la cabeza y durante cuánto tiempo, ¿no? Entonces, eso me dijo, y también me dijo que hay ciegos blancos y ciegos negros, ciegos que ven blanco y ciegos que ven negro. Yo había decidido que, sin saberlo, ¿no?, que era oscuridad lo que esa mujer iba a tener, pero me dijo que había lo que se llaman ciegos blancos que ven blanco, digamos que no ven negro. Entonces, estuve un rato hablando con ella, porque le dije, tengo dos preguntas, esas dos preguntas. El resto, yo siempre me acuerdo de... Porque finalmente, ahora entre las cosas de este mundo de energúmenos a veces en el que estamos, ¿no?, que es que suceden cosas increíbles, ¿no? Esa idea de la apropiación cultural, digamos, que una mujer blanca no puede escribir sobre la experiencia de una mujer negra, o que no puedes traducir a una mujer negra si eres un hombre blanco, en fin, cosas que yo sinceramente no puedo compartir. Es como si no pudiéramos con la imaginación colocarnos en otros sitios y con el respeto colocarlos en todas partes, ¿no? Pero sí me acuerdo siempre de una cosa que dice Edna O'Brien, la escritora irlandesa, ¿no? Cuando le preguntaron, cuando escribió Girl, niña, ¿no?, sobre estas niñas secuestradas en Nigeria, ¿no?, como ella, una mujer nonagenaria irlandesa, puede escribir de una experiencia de una joven nigeriana adolescente, ¿no? Y dijo algo porque también la acusaron de apropiación cultural, en fin, y dijo algo que dice, claro, lo de tener las palabras para ponerlas en boca de esa niña. Dijo, no tenemos las palabras, pero conocemos el horror. Por lo tanto, yo puedo traducir lo que puede significar el miedo extremo, todos esos horrores. Conozco el horror, no tengo las palabras de esa niña. Entonces, como conozco el horror, puedo poner palabras que hagan que el horror de esa niña sea comprensible, sea creíble, sea algo con lo que podemos empatizar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay cosas que no conocemos. Yo he colocado en mis personajes muchos sentimientos y muchas situaciones que no conozco, ¿no? Para empezar, soy una mujer, pues si no, no podríamos construir personajes masculinos, ni los hombres podrían construir. En fin, yo creo que es una cuestión de atención, ¿no? Y con respecto a cuando estás hablando de eso, yo he tratado de hacerlo con total respeto, naturalmente, y observando también, evidentemente, quedándome con unos detalles y con otros, y construyendo en mi imaginación el mundo de la ceguera, pero en concreto sí necesité esa información. Luego ya con eso tú haces otra cosa o haces lo que quieres, pero yo sí pregunté porque eso me parecía muy importante. Y cuando tú quieres construir un personaje en el tiempo, tienes que saber cómo va a evolucionar su enfermedad en el tiempo también, ¿no? Entonces fue por esa razón. Bueno, pues no vamos a prolongar más. Si no queréis hacer más preguntas,
Ahora queda lo mejor, que es para quien no la haya leído, queda lo mejor que es leerla, ¿verdad? La novela, Sí, eso y es lo que además queda. se lee de muy corrido. Bien, muy bien. Sí, Pues sí. os agradezco de corazón que hayáis venido de verdad. O sea que muchas gracias. Claro, y si alguien quiere que le firme